Hola, ¿cómo están? Entonces, este es un repaso que vamos a ver sobre las tablas dinámicas que podemos crear en Excel, empezando con una base de datos sencilla, como la que vemos aquí, que ya está organizada en una tabla, en un formato de tabla. Entonces, a partir de estas tablas podemos hacer un análisis en tablas dinámicas, ¿cierto? Que la configuración es muy distinta a la que estábamos viendo en el formato de tabla normal, ¿cierto? Aquí solo tenemos unas funciones básicas, ¿cierto? Que sería el caso de este texto, tenemos una información consignada, pero aquí nos va a mostrar un análisis más certero de lo que está pasando con la información que tenemos en la tabla original. Entonces tenemos que por cargo nos puede mostrar la cantidad de personas que están trabajando, ¿cierto? El total de empleados, conocer el género de las personas que se ocupan dentro de la empresa por cada una de las áreas o departamentos, saber las fechas de ingreso, donde ingresaron más personas, ¿cierto?, de esa empresa y conocer el comportamiento de la nómina, cuáles son los departamentos que más gastan en nómina, ¿no es cierto? Cuáles son los de los sueldos más altos y tener unas gráficas que nos van a permitir conocer, ¿cierto? De manera más sencilla toda la información que tenemos consignada en estas tablas. Tiene la ventaja de que se puede enlazar, en este caso yo lo enlacé a los trimestres, ¿cierto? Y a las fechas de ingreso y saber el comportamiento histórico de esa nómina. Entonces, por ejemplo, aquí con este segmentador de datos que tenemos, podemos conocer que la mayor parte de la contratación se efectuó en los meses de febrero y marzo. Entonces, en la medida que yo seleccione la información, ¿cierto? Me va a mostrar cómo se da ese comportamiento en los meses de febrero y en los meses de marzo. También puedo tener aquí una línea de tiempo con la cual yo puedo ir seleccionando lo que pasa en cada uno de los meses, ¿cierto? De determinadas fechas. Entonces, por ejemplo, aquí en junio de 2020 obviamente no tenemos información, pero si me voy acercando hasta acá, hasta febrero de 2020, me va a pasar qué ocurrió en esa fecha en específico, ¿cierto? Entonces, los pasos para hacer una tabla dinámica son muy sencillos. Primero, vamos a empezar con una base de datos que tenemos aquí en en nuestra hoja de cálculo de Excel. No tiene ninguna información, digamos, distinta a la que está consignada ahí, ¿cierto? Entonces, simplemente esta base de datos la vamos a convertir en un formato de tabla. Aquí lo vamos a poner. ¿Listo? Ahí tenemos nuestra base de datos en formato de tabla. ¿Qué pasa? Esta tabla tiene un nombre que aquí lo estamos viendo cuando se abre la pestaña de diseño. Vemos que se llama tabla 2, ¿cierto? Lo vamos a tener muy en cuenta. Yo lo puedo editar desde aquí, ponerle datos de empleados o algún nombre que yo le quiera poner. Y voy a crear una hoja de cálculo, ¿cierto? Aquí nueva, donde voy a empezar a crear mis tablas dinámicas. Simplemente vamos a poner aquí un nombre, le vamos a poner análisis de nómina, ¿listo? Y vamos a empezar a organizar el espacio de trabajo en función a lo que queremos ver. Entonces, primero me voy para el menú insertar, le digo que voy a crear una tabla dinámica y que el rango con el que va a trabajar va a ser el de la tabla 2, ¿cierto? Lo escribimos tal cual como nos aparecía en el programa y aquí nos aparece este menú, listo, que lo que nos muestra son los encabezados de esa tabla que teníamos anteriormente. Entonces, se trabaja con estos encabezados, son los que reúnen toda la información. Entonces, muy sencillo. Tenemos filtros, columnas, filas y valores. Lo más conveniente es organizar la información de manera que cuando me genere la tabla pueda ver o visualizar una información útil, que no sea complicada de leer. Entonces, si quiero conocer el valor total de esos empleados, la cantidad total, voy a tomar un dato que me arroje esa cantidad, por ejemplo los nombres, y lo voy a poner en valores. Listo. Una vez haga eso, miren que
me va a aparecer que está contando la cantidad total de nombres que tenemos dentro de la tabla, ¿cierto? Yo esa información la puedo cruzar con otro tipo de información, por ejemplo con la de género, la voy a poner aquí en filas, ¿cierto? Y ahí me va a aparecer cómo se comporta esa población en función del género. Si no quiero ver el género, yo puedo sacar aquí con clic sostenido el dato de género y poner, por ejemplo, el cargo. Ya, entonces yo puedo mover la información como yo quiera. Yo puedo, por ejemplo, en este caso, enlazar también el sueldo y moverlo para acá. Entonces ahí me está diciendo el sueldo del auxiliar de bodega, del comunicador y así sucesivamente. Pero yo lo puedo mover hacia columnas y mirar la información de una manera distinta. Entonces me está diciendo que en atención al cliente hay alguien que se gana 1.800.000 y que solo hay una persona en ese cargo, ¿cierto? Y a través de toda esta información me va a arrojar unos resultados aquí en la parte inferior. La idea es no generar, digamos que, distractores con esas tablas. Entonces yo puedo generar una nueva tabla copiando y pegando la que ya tengo ahí, y simplemente esta nueva tabla la puedo utilizar para generar un nuevo valor. Aquí voy a sacar cargo y voy a poner departamento, ¿cierto? Ahí dentro de ese departamento, que es algo, digamos que está muy enlazado, puedo poner nuevamente en filas los cargos e ir cerrando aquí la información, ¿no es cierto? Entonces es una información dinámica. Y dinámica quiere decir que se puede enlazar toda la información que tenemos. Entonces, el caso con el que lo vamos a enlazar, como veíamos en el ejemplo que les mostraba anteriormente, voy a copiar y pegar esta tabla aquí. Listo, lo vamos a enlazar con el tema relacionado con las fechas, ¿cierto? Entonces, simplemente voy a generar una fecha de ingreso aquí y ahí me va a mostrar una fecha. Listo. Resulta que en la tabla original no estaba en formato de fecha al parecer. Entonces vamos a visualizar aquí qué ha pasado y vamos a cambiar el formato de esa fecha. Le vamos a poner fecha corta y vamos a seleccionar toda la columna para hacerlo nuevamente con el formato de fecha corta. Listo, ahí tenemos nuestra información. Aquí no se ha corregido, pero entonces volvemos a analizar, le damos a actualizar y ahí tendríamos la información. Listo. Entonces ahí nos está dando una información de fecha. Listo. Simplemente voy a eliminar esta información que tengo aquí. Voy a volver a pegar esta información y vamos a visualizar la fecha de ingreso. Listo. Entonces voy a quitar todo lo que no esté relacionado con la fecha de ingreso y me va a quedar solo con esta fecha de acá. Listo. Entonces es muy importante tener esa información. Listo. Y simplemente aquí siempre me va a aparecer un filtro. Yo tengo la información, lo puedo generar a través del mes porque teníamos una columna de mes. Cuando está hecho, bien hecho con formato de fecha desde el principio, nos genera nuevos valores, pero en este caso entonces nos vamos a quedar no con esta fecha de ingreso, sino que vamos a poner un mes. Listo. A través de este mes yo puedo seleccionarlo, irme para la pestaña analizar y crear una segmentación de datos. Esa segmentación de datos lo vamos a hacer a partir del mes y le vamos a dar a aceptar. Entonces ahí me aparece febrero y marzo. Todo esto es susceptible de cambiar la apariencia, ¿cierto? Lo voy a dejar aquí azulito para efectos de el ejercicio que estamos haciendo. Listo. Entonces, el de por sí me va a mostrar qué pasa en una de las tablas, ¿cierto? Pero la idea es que esté enlazado con todos los elementos que tenemos ya generados. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar aquí el segmentador, nos vamos para la pestaña opciones y le damos conexión de informe. Seleccionamos los elementos que tenemos dentro de la tabla dinámica, dentro de la creación de las tablas dinámicas, que son varias, y ahí entonces ya estarían enlazados todos los elementos que teníamos, ¿cierto? Entonces ya todos están enlazados en función de los meses. Lo mismo pasaría en el caso de crear un gráfico. Aquí tenemos la opción de crear gráficos en la pestaña de insertar, pero a través de esta pestaña de analizar podemos crear
un gráfico dinámico relacionado con la aparición o la contratación de esas personas dentro de la empresa. ¿Listo? Entonces, el gráfico también lo debemos enlazar directamente con el segmentador. Vamos a visualizar si está segmentado. Aquí nos aparece que sí, al parecer sí está bien organizado. Vamos a ver cómo haría el informe a partir de las fechas, ¿cierto? Entonces, básicamente esa es la función, tener en un análisis completo de una información que tenemos en una base de datos. Entonces esta base de datos no nos arroja mayor información, pero cuando creamos las tablas dinámicas podemos crear una información estadística y numérica del comportamiento de esa base de datos que tenemos ahí y podemos segregar por grupos poblacionales, por ejemplo en el caso de los cargos y los departamentos y saber qué ocurre al interior de una institución o de un negocio, ¿cierto? Entonces las posibilidades que tenemos con las bases, con estas tablas dinámicas, digamos que van más allá de la recopilación de información y se centran más en el análisis certero de las situaciones que pasan alrededor de una compañía o de un negocio. Entonces, básicamente esa sería la función de las tablas dinámicas.